Morning, church family. Buenos días, familia de la iglesia. Gracias a Dios por el solecito. Ay, Dios quiera que ya se acabe la nieve. Hoy vamos a leer Levítico capítulo 23. Después de Éxodo, Levítico 23, verso 15. Leviticus 23, starting in verse 15. And you shall count for yourselves. Deberán contar 7 semanas completas a partir del primer día después del día de reposo, es decir, a partir del día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces ofrecerán al Señor el grano nuevo. El mensaje de esta mañana se llama Contando el Homer. Y si ustedes no saben de qué se trata esto, bueno, que no les dé pena. Estaba hablando con el pastor Ron acerca de este tema y él me dijo, ¿y eso qué es? Bueno, la razón por la cual no sabemos esta palabra Homer es hebrea y en nuestras Biblias no viene esta palabra Homer, así como está en hebreo. Hoy vamos a empezar con una pregunta. ¿Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia? Yo tomo este verso con mucha seriedad. Nuestro verso Levítico 23 dice, y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días y entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Ahora, ¿han sido bendecidos por esta palabra? Bueno, espero que así sea conforme vamos avanzando. La palabra que nosotros traducimos al español como gavilla es la palabra Homer en el hebreo. La Biblia judía ortodoxa habla de esta palabra. Contar el Homer vincula la Pascua con el Pentecostés. Maimónides consideraba que el Pentecostés era la continuación de la Pascua. Así que esto que voy a leerles es del proyecto Genesis Incorporated. Aquí está el sitio web y nos da alguna referencia del conteo del Homer. El rabino Yehuda Prero dice, a partir de la segunda noche del Pesaj, comenzamos a contar 7 semanas, 49 días hasta la festividad del Shavuot. Este conteo se llama Sefirah HaOmer, el conteo del Homer. Ahora, esta festividad del Shavuot tal vez no la entendieron muchos de ustedes. Esto es el Pentecostés, la fiesta de las semanas. Este conteo conecta 2 festividades mayores que conmemoran eventos importantes de la historia de la nación de Israel.
El Pentecostés conmemora el día cuando los israelitas recibieron la Torá. Y nosotros como cristianos nos convertimos en un pueblo elegido. Hay una asociación de estos dos eventos. La nación de Israel tuvo estos regalos de Dios. La palabra de Dios siempre ha estado ligada a la nación de Israel. El pueblo de Israel tenía que ser liberado, sin embargo, de la opresión de Egipto para poder recibir la Torá o la ley, la palabra de Dios. Entonces el pueblo de Israel tenía que ser liberado. Entonces el conteo del Homer vincula estos dos eventos. En el calendario judío podemos ver que los judíos ofrecían granos delante del Señor. Entonces, ¿cómo contaban el Homer? De acuerdo con la tradición judía, y creo que esto es correcto, algo bien significativo sucedía. Los judíos recibieron los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué es un Homer. El Homer es una unidad antigua israelita de medida de productos secos utilizada en la época del Templo de Jerusalén y también es conocida como Isarón. Se utiliza en la Biblia como una antigua unidad de volumen para granos y productos secos y la Torá lo menciona equivalente a una 10ª parte de un efa. En peso seco, el Homer pesaba entre 1.56 y 1.77 kilogramos, siendo esta la cantidad de harina necesaria para separarlo de la ofrenda de masa. Era más o menos lo equivalente a una pieza de pan. La palabra Homer se traduce en nuestras Biblias al español como una gavilla, especialmente una cantidad de grano lo suficientemente grande como para requerir ser atada en un manojo. El episodio bíblico del maná describe cómo Dios instruyó a los israelitas a recoger un Homer por cada persona en su tienda, lo que implica que cada persona podía comer un Homer de maná al día. Ahora, los judíos no tenían que asistir a esta ceremonia de santificar el Homer. Podían venir, pero no era obligatorio. Ahora imagínense, los hijos de Israel reunidos alrededor del sacerdote y el sacerdote pesando el Homer y luego la ceremonia terminaba y ya la gente regresaba a sus tiendas. Ahora imagínense, usen esa imaginación y vayan al tiempo de Moisés y Aarón. Imagínense, salen de sus tiendas y ahí va Aarón
toma este homer de grano, lo mece delante del Señor y luego ya nos vemos mañana. ¿Piensan que la gente se impresionaba por esto? El segundo día, se repetía el mismo proceso. Me imagino que con el paso del tiempo la multitud había disminuido, ya que ya muchos habían visto cómo se hacía esto, cómo se tomaba el grano, se mecía delante del Señor y luego ya tenían que irse a su tienda. El tercer día, lo mismo. Tomaban el homer, lo mecían y ya se podían ir a su casa. Yo creo que los judíos se aburrieron. Tal vez algunos hasta se durmieron mientras mecían este homer. Y mientras esto se hacía todos los días, pienso yo que la gente disminuía para ver esta ceremonia. Ya cuando se acercaban al final de los 50 días, tal vez algunos se reunían para observar, anticipando que algo significativo sucediera a los 50 días después de la Pascua. Yo creo que tal vez era más gente la que llegaba en el día 50, después de que había empezado a contarse los homers todos los días. Y había algo que sí sucedía el día 50. La tradición judía enseña que en el primer Pentecostés Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. Ellos habían estado esperando 50 días y Dios les dio los 10 mandamientos. La gloria de Dios descendió sobre el monte Sinaí 50 días después de la Pascua. Y fue un tiempo, pues, muy impresionante para los judíos. Éxodo 19:16 dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una espesa nube sobre el monte y un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En el día 50, 3,000 personas murieron por los levitas. Dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo como 3,000 hombres, dice la palabra. Y entonces Jehová descendió en la nube, le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Números 11:26 dice, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad,
sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. 68 vinieron al tabernáculo y 2 se quedaron, pero empezaron a profetizar. Entonces Moisés oró. Y corrió un hombre y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelo. Y aquí hay una oración. Y Moisés les respondió: ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y los ancianos de Israel. La oración de Moisés fue que el Espíritu Santo descendiera sobre todos y todos pudiéramos profetizar. Esta oración permaneció sin respuesta durante más de 1000 años. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Me pregunto por qué esta oración tardó tanto tiempo en ser contestada. ¿Se imaginan una oración que no fuera contestada en 1000 años? Jesús fue crucificado en Pascua. Mateo 26:2 dice: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ahora, antes de ser crucificado, Jesús prometió que su Espíritu vendría. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Hechos 1, verso 4, sucede después de la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es lo que leemos ahí. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. So what is the promise? The promise is the coming of the Holy Spirit. ¿De qué promesa está hablando? Está hablando de la promesa del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu. Y así como en el primer Pentecostés, después de la muerte de Jesucristo, sucedió algo. Números 11:25 dice: y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el Espíritu, profetizaron. Al igual que en el primer Pentecostés, la gloria de Dios descendería. En el segundo Pentecostés, 3,000 personas muertas fueron resucitadas. En el primer Pentecostés 3,000 murieron. En el segundo Pentecostés 3,000 personas resucitaron. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 3,000 personas murieron en el primer Pentecostés
3,000 personas resucitaron en este segundo Pentecostés. And 120 people were filled with the 120 personas fueron llenas del Espíritu Santo y comenzaron a profetizar. and began to speak with other tongues as the Spirit gave them. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daban que hablasen. Y lo importante no es que hablaran en lenguas. Lo importante es que el Espíritu Santo vino a morar sobre ellos y empezaron a profetizar. En otras palabras, empezaron a compartir la palabra con otros. Now there's a En el poder del Espíritu, la ley de Moisés y la ley de la libertad. and we read about this in Y leemos esto en Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés nos dio gives us the law. los 10 mandamientos y Jesucristo nos dio la ley de la libertad. 1 Corinthians 6:9. Primera de Corintios 6:19. Do you not know that your ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? John 5:45 and 46. Do you not think that I shall that do Juan 5:45 y 46. No penséis Father? que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Moses is not a friend of the sinner. Moisés no es amigo del pecador. Jesús Of the sinner. es amigo del pecador. Moses Moisés condena al pecador. will be judged by the law of Moses. Seremos juzgados por la ley de Moisés. I like how Ray Comfort does it. When he's Así on the que streets, he'll ask somebody me gusta el consuelo que ofrece la palabra. a lie. Porque, hermanos, ¿han dicho alguna vez una mentira? Yeah, one or two. Tal vez si le preguntan a alguien, ¿has dicho una mentira? Y las personas pueden decir, bueno, sí, a lo mejor una o dos. ¿Y en qué te convierte eso? Te convierte en mentiroso. Says no liar will be. La Biblia dice que el mentiroso no podrá llegar al cielo. Have you ever Entonces tal vez puedes preguntarle a otra persona, hey, ¿habrás alguna vez robado algo? stole a chocolate bar? Y tal vez esa persona te diga, bueno, sí, una vez me robé un dulce de la tienda. Bueno, eso te hace un ladrón. Have you ever lusted? La Biblia dice también que no debes Yes. desear a alguien, Committed adultery in your heart. pues si tú lo has hecho, ya has cometido adulterio en tu corazón. Entonces eso nos hace mentirosos, nos hace sucios en el corazón Are guilty. y así sucesivamente con tanto pecado que uno carga. Entonces, ¿cómo vamos a estar delante de Dios? Pues culpables por tanto pecado. Y entonces no podríamos entrar al cielo, Of Moses that condemns porque la ley de Moisés nos condena y condena a cada persona sobre la tierra. Moses is a friend of the sinner. ¿Ven ahora por qué digo que la ley de Moisés no es amiga del pecador? Pues porque es como un espejo que nos muestra la santidad de la ley de Dios, un espejo que nos muestra que somos pecadores con necesidad de un Salvador. Por eso Moisés, en un sentido, Notice it's not Jesus no es amigo de los pecadores. will be condemned by Moses, not Seremos condenados por esa ley, la ley de Moisés, no por Jesús. La ley de la libertad of Moses. y la ley de Moisés. Hay una diferencia aquí. We were kept under guard by Gálatas 3:23.
3:23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Miren, hermanos, en la mañana, bueno, esto pasaba antes, ahora ya no, pero antes yo tenía pelo aquí en la frente. Entonces yo me veía en el espejo y me veía greñudo. Y el espejo me mostraba que en la mañana yo tenía que peinar mi cabello. No revelaba que yo era feo, porque yo no era feo, solamente estaba despeinado. Necesitaba peinar mi cabello. Y eso es lo mismo que pasa con la ley. Nos muestra nuestro pecado. Gálatas 5:18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya no eres esclavo de la ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Jesús es el amo. Vamos a dar un resumen. En el primer Pentecostés se nos dieron los 10 mandamientos. En el segundo Pentecostés, la ley de la libertad comenzó. El segundo Pentecostés. La ley de Moisés nos trae juicio. La ley de Jesús nos trae libertad. En el primer Pentecostés, 3,000 personas murieron. En el segundo Pentecostés, 3,000 personas muertas en sus delitos y pecados resucitaron. En el primer Pentecostés, 70 ancianos recibieron el Espíritu Santo y profetizaron. Fue algo temporal. En el segundo Pentecostés, 120 personas recibieron el Espíritu Santo y profetizaron. Pero eso fue algo eterno. Y aún hoy dice que nosotros profetizamos. Y no es que digamos la fortuna o el futuro. No, estamos hablando la palabra de Dios. Y cuando decimos así dice el Señor, citando la palabra, estamos proclamando lo que Jesús ya ha dicho en la palabra. En el primer Pentecostés, la gloria de Dios descendió al monte Sinaí. En el segundo Pentecostés, la gloria de Dios descendió sobre los creyentes. ¿Qué clase de gloria fue la que descendió? Fue la gloria chequina, aquella gloria que descendió sobre el tabernáculo. La ley contra la gracia. El día del Pentecostés nos dieron los 10 mandamientos. En el segundo Pentecostés, la gloria de Dios descendió sobre nosotros. Los discípulos pudieron tal vez adivinar que algo pasaría en el segundo Pentecostés. Ahora, ¿cuál es la aplicación, hermanos? Si tú estás aquí y nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, todavía, eso significa que todavía estás bajo la ley de Moisés. Y esa ley condena a cada ser humano. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, Él te dará el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habitará dentro de ti. ¿Qué significa esto? En el tiempo del Antiguo Testamento,
Tú no podías entrar ahí al lugar santísimo, porque la gloria de Dios lo cubría. Esa gloria se ha ido del tabernáculo porque ya no hay templo, pero la gloria de Dios todavía está aquí. ¿Te das cuenta que si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, esa gloria Shekinah que se menciona en el Antiguo Testamento, ahora mora en ti? Y que ese Espíritu Santo que vive dentro de ti es mucho más poderoso que el arcángel Miguel. Y digo, el arcángel Miguel es muy poderoso, pero no tiene el Espíritu de Dios dentro de él. Uno de los beneficios que tienes al recibir a Cristo es lo máximo que puedes recibir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más precioso que puedes recibir. Así que si nunca has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, considera recibirlo en esta mañana. La Biblia promete que si tú le pides al Señor, Él vendrá a tu corazón. Tú te convertirás en una nueva criatura. La persona antigua morirá y ahora la persona que muere espiritualmente es transformada y nace de nuevo en una nueva persona completamente diferente. Yo nací un día, pero en 1976 recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Recibí un nuevo Padre. Recibí a Cristo y en ese día todas las cosas que yo era murieron y fui hecho una nueva criatura. ¿Qué significa eso? Hay muchas cosas hermosas que nosotros podemos recibir y descubrir. Así que si ustedes no son cristianos, vayan y pídanle al Señor que los salve. Dios les bendiga.